Hay palabras que se clavan como cuchillos, aunque no lleven veneno. Algunas hieren sin levantar la voz, y otras, aparentemente inocentes, tienen el poder de destruir años de confianza en segundos. Una de ellas, quizás la más pequeña y a la vez más letal, es: estás equivocado. No parece peligrosa. Es directa. Es lógica. Y por eso mismo, muchos la usan con total naturalidad, creyendo que es una herramienta de claridad, cuando en realidad es una bomba emocional, porque nadie en el mundo quiere sentirse torpe. Nadie quiere quedar mal frente a otros, y mucho menos que se lo recuerden con una frase que golpea el ego. Cuando dices, estás equivocado, no estás solo refutando un dato. Estás desafiando la identidad de la persona que tienes enfrente. Le estás diciendo, con otras palabras, tú no sabes, tu punto no vale. Yo tengo razón y tú no. Y por muy educado que lo digas, el efecto es el mismo. El otro se cierra, levanta sus barreras. Y lo que pudo ser un puente se convierte en un muro. La influencia no nace de tener la razón. Nace de lograr que el otro quiera escucharte. Y cuando humillas, corriges con dureza o confrontas frontalmente, ese deseo desaparece. Porque aunque ganes la discusión, pierdes a la persona. Y eso no es influencia, es derrota. Muchos creen que decir, estás equivocado, es demostrar liderazgo. Pero los verdaderos líderes no se imponen. Inspiran. Saben que corregir no es aplastar, que enseñar no es exhibir, y que convencer no es vencer. Hay una diferencia inmensa entre ganar una batalla verbal y lograr un cambio de pensamiento genuino. Uno deja cicatrices, el otro deja transformación. ¿Y qué ocurre cuando tú eres quien escucha esa frase? ¿Cómo te sientes? Lo más probable es que tu mente no piense en la información, sino en defenderse. Tu cuerpo se tensa. Tu voz cambia. Tus argumentos se afilan. En lugar de abrirte, te blindas. ¿Por qué entonces usarla con otros, si tú mismo sabes lo que provoca? Dale Carnegie lo entendió mejor que nadie. Su principio no era suavizar la verdad, sino entregarla de forma que el otro la pudiera recibir sin dolor. Porque en comunicación, la forma en que dices algo es tan importante como lo que dices. Y si puedes decir lo mismo de otra manera, sin despertar resistencia, ¿por qué no hacerlo? En lugar de decir, estás equivocado, puedes preguntar, ¿puedo mostrarte otra perspectiva? O decir, yo tenía una idea diferente. ¿Quieres que la comparta contigo? Así no invalidas, no agredes, no hierves el orgullo ajeno. Lo invitas. Y cuando invitas, no fuerzas. Y cuando no fuerzas, conectas. Piensa en cualquier conversación que hayas tenido donde alguien te corrigió con dureza. ¿Qué sentiste? ¿Querías seguir escuchando? ¿Te motivó a reflexionar o solo te provocó defenderte? Ahora piensa en otra conversación donde alguien te llevó suavemente a ver algo diferente. Donde te sentiste comprendido, valorado, y aún así aprendiste. La diferencia entre ambas es el arte de comunicar con inteligencia emocional. Las personas cambian de opinión cuando sienten que el cambio viene desde ellas. No cuando se lo imponen desde afuera. Cuando alguien dice, estás equivocado, el cerebro interpreta eso como una amenaza. Se encienden las defensas, se bloquea el aprendizaje. Pero cuando alguien te dice, me pasó algo parecido, pero descubrí esto otro, tu mente se abre, porque no se siente atacada. Esto no significa que nunca debas contradecir, significa que debes elegir el momento, el tono y la intención correcta. Porque la verdad sin empatía es brutalidad. Y la empatía sin verdad es hipocresía. El equilibrio está en cómo decides construir el puente entre tú y el otro. Imagina que estás hablando con alguien que cree en algo totalmente opuesto a ti. Puedes decirle, estás equivocado. Eso no tiene sentido. Y al instante verás su cara cambiar, su cuerpo tensarse, su atención desaparecer. O puedes decir, es interesante cómo lo ves, ¿te has planteado esta otra posibilidad? Y ahí cambia todo, no lo estás tumbando, lo estás acompañando a un punto nuevo. Y eso es poder. Una frase tan simple como, estás equivocado,
puede marcar el inicio del fin en una relación laboral, en una amistad, en una negociación. No porque el contenido esté mal, sino porque la forma ofende. Y cuando el ego sangra, la razón se esconde. Hay personas que creen que ser directo es sinónimo de ser efectivo, pero la efectividad sin humanidad es solo una forma disfrazada de arrogancia. El mundo no necesita más gente con razón. Necesita más personas con tacto. Personas que sepan cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. Un mentor una vez me dijo, si quieres corregir a alguien, primero hazle sentir que estás de su lado. Porque si siente que lo estás atacando, jamás escuchará tu mensaje, solo sentirá la herida. Esa frase me marcó. Me hizo ver que corregir no es una guerra, es un acto de generosidad. Y la generosidad nunca hiere, orienta. En la crianza ocurre lo mismo. Hay padres que, por querer tener la razón, destruyen la confianza de sus hijos. Eso está mal. Estás equivocado. No entiendes nada. Y el niño crece no con corrección, sino con miedo. No con guía, sino con inseguridad. Pero cuando ese mismo padre dice, mira, yo pensaba igual a tu edad, pero luego descubrí esto, ya no está corrigiendo con castigo. Está educando con experiencia. Está sembrando una idea en terreno fértil. Lo mismo sucede en el amor. ¿Cuántas parejas discuten por intentar tener la última palabra, por decir, estás mal, no ves la realidad? Y se olvidan de que el vínculo no se construye con razón, sino con entendimiento. Puedes tener razón y dormir solo. Puedes ganar la discusión y perder el afecto. Vale la pena. En el fondo, todos queremos ser comprendidos. No perfectos, no invencibles, solo comprendidos. Y si cada vez que alguien comete un error tú le lanzas el "estás equivocado" como una piedra, esa persona no aprenderá, se alejará. Y tu capacidad de influir se apagará poco a poco, hasta que no quede nada. Pero si en lugar de piedra, usas una llave, las cosas cambian. Una llave llamada comprensión. Otra llamada paciencia. Otra llamada ejemplo. Porque hay frases que abren puertas y otras que las cierran para siempre. Estás equivocado. Es una frase de cierre. Pero tú puedes elegir frases de apertura. Puedes decir, no lo había visto así. Y si lo miramos de otro modo, explícame más cómo lo ves tú. Porque cuando alguien siente que su visión es respetada, aunque no sea compartida, entonces baja la guardia. Y cuando baja la guardia, te escucha. Puedes sembrar. No subestimes el poder de una frase, porque las palabras no solo comunican, construyen o destruyen. Y en un mundo donde todos quieren tener razón, tú puedes destacar siendo el que entiende primero. Recuerda esto siempre. Corregir no es ganar, es guiar. Y guiar no es imponer, es influir con el ejemplo. Y si logras cambiar la frase, estás equivocado, por una que abra, una que invite, una que respete, entonces no solo habrás ganado un argumento, habrás ganado algo mucho más valioso, la voluntad del otro de seguir escuchándote. Y ahí, justo ahí, empieza tu verdadero poder. Hay un detalle curioso sobre los conflictos. Muy pocas veces tienen que ver con los hechos en sí. En la mayoría de los casos, tienen que ver con cómo nos sentimos respecto a esos hechos. Por eso, cuando alguien te dice, estás equivocado, lo que realmente escuchas no es una corrección de contenido, sino una desvalorización personal. No es sobre la idea, es sobre ti. Y por eso duele tanto, en discusiones de pareja, en reuniones de trabajo, en debates entre amigos. Todo se puede romper con esa simple frase, no porque esté mal corregir, sino porque estamos programados para defender nuestra identidad. Y cada vez que alguien nos dice que estamos mal, sentimos que tenemos que justificar quiénes somos. La conversación ya no es sobre el tema, es sobre defender el orgullo. Y en ese terreno nadie gana. Hay una forma más sabia de afrontar las diferencias. Una forma que pocos usan, pero que quienes dominan la influencia practican con maestría. Se trata de guiar al otro hacia una nueva visión sin empujarlo, de llevarlo a una conclusión sin imponerla, de provocar el cambio sin que sienta que perdió. En lugar de decir, eso está mal,
Puedes empezar diciendo, eso me hizo pensar, o lo que dices me recuerda a, o incluso yo solía verlo igual, hasta que, de esa manera, en lugar de bloquear la conversación, la expandes. La persona no se siente atacada, se siente escuchada, y en ese terreno fértil es donde crecen las nuevas ideas. Muchas veces pensamos que callar es perder, pero hay momentos en los que callar a tiempo es sabiduría pura, no para evitar el conflicto, sino para prepararte a guiarlo con inteligencia. Porque hay batallas que no se ganan hablando más fuerte, sino hablando mejor. En ventas, por ejemplo, un cliente puede tener una objeción completamente equivocada. Puedes decirle, eso no es así, está equivocado, y probablemente lo pierdas. Pero si en lugar de eso preguntas, ¿qué te llevó a pensar eso? ¿O te gustaría que te muestre otra forma de verlo? Entonces abres una puerta. Y una puerta abierta siempre vale más que una discusión ganada. En liderazgo, el principio es igual. Los grandes líderes no corrigen a gritos, corrigen con preguntas, con ejemplos, con presencia. Hacen que el otro se dé cuenta sin sentirse inferior, porque saben que nadie sigue a quien lo humilla. Pero muchos siguen a quien los inspira a ser mejores. Incluso en redes sociales, donde los debates se han vuelto campos de batalla de opiniones, puedes ver la diferencia. El que comenta, estás equivocado, rara vez gana respeto, pero quien plantea una idea opuesta con empatía, logra algo más difícil, atención. Y si tú logras atención sin herir, logras influencia sin resistencia. Es impresionante lo que puede pasar cuando sustituyes esa frase por otras más humildes y efectivas. Y si lo miramos de otro modo, podrías tener razón, aunque yo lo veo diferente. No lo había considerado así. Todas esas fórmulas generan una reacción completamente distinta. Porque no estás cerrando la puerta del diálogo, la estás abriendo. Al final, comunicar no es imponer, es conectar. Y conectar implica cuidar las emociones del otro, no solo soltar tu verdad. Muchos años después de haber leído Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, entendí que Carnegie no hablaba de manipular. Hablaba de algo más poderoso. La habilidad de construir relaciones sólidas a través del respeto. Y el respeto empieza cuando cuidas cómo haces sentir a los demás. Decir, estás equivocado, es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Pero elegir otro camino, uno más cuidadoso, más sabio, más efectivo, eso requiere madurez, requiere conciencia, requiere la voluntad de influir sin aplastar. Y si logras eso, si eliges las palabras que abren y no las que cierran, las que invitan y no las que juzgan, entonces te habrás convertido en alguien raro, alguien influyente de verdad.